Génesis 1:26, muy conocido este versículo, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. Hermoso que esto también lo leen el pueblo de Israel hoy, o el judío ortodoxo, tiene este texto, y lee que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Quiere decir que es un Dios plural, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ya estaba ahí instalada la idea que después Jesús, que es la máxima revelación de Dios sobre la tierra, nos trajo, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza ¿qué? Dominio, gobierno, autoridad. Por eso a todos nos encanta ser caciques y no indio raso, ¿no? Todos queremos que las cosas sean como a nosotros nos parece que tiene que ser. Las paredes del color que nos gusta, las reuniones como yo las llevaría adelante, ¿no? Todo queremos que sea como el jefe, que sea yo, si yo fuera jefe, ¿no? Todo, vieron que siempre nosotros queremos dominar. Bueno, ¿por qué? Y porque Dios nos hizo para dominar sobre los peces del mar, no sobre los hombres, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre la tierra. Ustedes saben que cuando el pecado entró por la desobediencia, no solo la raza humana quedó maldecida y condenada, sino la tierra. Ahí aparecieron los desiertos, aparecieron los abrojos. ¿Vieron los abrojos? Bueno, ahí aparecieron, no había. Los animales empezaron a comerse unos a otros y los seres humanos también. Sobre todo con la lengua, ¿no? Con las opiniones. Así que, entonces, nosotros vemos que el hombre fue hecho a imagen de Dios para ser una manifestación visible en cada rincón de la tierra de su creador. ¿Sí? Si nosotros nos hubiésemos mantenido en esta comunión plena, el hombre no sería lo que es hoy, sino que sería un reflejo del carácter, podríamos decir en este tiempo, de Jesucristo. Pero el hombre no lo es porque desobedeció y se alejó de Dios y perdió esa comunión y esa presencia y ese ámbito. Si bien nos quedó, porque vieron, como les decía recién, nos quedó el principio de gobierno. Todos queremos dirigir, ¿no? Todos queremos dirigir la batuta, todos queremos gobernar y eso está instalado por Dios. El gran problema es que ya no estábamos, cuando nacemos, ¿sí? No estamos conectados a la fuente de vida, sino a una fuente de oscuridad y de muerte. Entonces el gran dilema no es que queramos gobernar, sino el gran dilema es que queremos gobernar desde un principio egoísta, individualista, en donde no está el amor sacrificial del Padre. Cuando nosotros gobernamos conforme a la imagen de Dios, se pasa o debería pasar lo que Jesús dijo que tiene que pasar en la iglesia. Los que teóricamente alcanzan lugares de autoridad, lo alcanzan para servir y no para servirse de la gente. ¿Qué pensamos nosotros, gracias Miguel, qué pensamos nosotros en líneas generales de los que gobiernan? Sobre todo de los políticos, ¿qué pensamos en líneas generales? ¿Que lo hacen para qué? Porque nos aman, porque claman al cielo por nosotros. En líneas generales el ser humano dice, ¿será posible? Un día nos va a tocar uno bueno, ¿no? ¿Por qué? Y porque el ser humano busca los lugares de poder porque tiene eso instalado, ¿sí? como parte de la creación, pero lo busca desde una mala conexión, ¿no? Porque está conectado a un reino de muerte, un reino en donde en vez de servir, usar el poder para servir, usamos el poder para servirnos de los demás. En vez de usar el poder para dar, usamos el poder para aprovechar la ocasión, ¿no? Y recibir. En vez de usar el poder para impulsar, usamos el lugar de poder para ser reconocidos, para recibir aplausos, para enriquecernos, para tener esa vida que individualmente queremos. Ahora, ¿cuándo cambió esta imagen de Dios por una imagen de un hombre corrompido? Bueno, cuando el hombre pecó, Génesis 2, 16, 17. Y Dios le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente que morirás. ¿Y murió el ser humano? Sí, porque ¿saben por qué?
Porque todos nosotros, sin Dios, nacemos para morir. Nosotros, en realidad, antes de la maldición y del pecado, éramos eternos. De hecho, lo somos ahora en Cristo Jesús. De hecho, el ser humano es un alma viviente, pero nosotros tenemos una eternidad de vida ahora, si no de muerte. Porque Cristo Jesús está en nosotros y Él la ganó para nosotros. Ahora hablamos de eso. Así que el hombre fue tentado por Satanás, ¿sí? ¿Y en qué fue tentado? En desobedecer la única orden que tenía, de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y saben por qué el hombre cae? Por la fe. ¿Sabían que cayó por la fe? Por la fe en Satanás. Porque nosotros nos hacemos esclavos de aquello que creemos. Entonces el ser humano, en vez de creerle al Padre, en vez de creerle a Dios, le creyó a Satanás. Y este dilema lo tenemos toda la vida. Y aún en Cristo. ¿Por qué? Porque no estamos en el cielo plenamente. Satanás está suelto. ¿Y qué hacen los demonios? Vienen y te predican. Entonces vos todo el tiempo tenés que usar el discernimiento espiritual si le vas a creer a Dios y su palabra o le vas a creer a los engaños y las mentiras de Satanás. Que no valés, que lo tuyo no importa, que no vas a alcanzar el propósito de Dios y que, ¿vieron como la canción? Porque a otros sí y porque a mí no. ¿No? Entonces el Señor viene y te convence de que yo te amo tanto como a todos los demás. No hago diferencia, no hay acepción de personas para el Señor. El Señor ama como una buena mamá, digo yo, a todos sus hijos. Si es buena mamá, no hace diferencia, ama a todos. Entonces, el problema está en nosotros. La diferencia no está en la obra de Jesús. Jesús hizo una obra completa para todos. La diferencia la hacemos nosotros. El que cree verá la gloria del Señor. Si vos le crees nada más que para salvación, tendrás y serás salvo como por fuego, dice la palabra, ¿no? Pero si vos le crees para salvación y para misión, vas a alcanzar todo el plan de Dios. Amén. Así que el hombre fue tentado y el problema fue que le creyó a Satanás y no a Dios. Y quedamos bajo maldición y bajo condenación eterna. Entonces vino Jesús, ¿sí? Nosotros nos ganamos por la desobediencia y eso lo recibimos después por herencia, eso está en el libro de Romanos, ¿sí? Vino Jesús y Él por obediencia se ganó la salvación. Y les explicaba el domingo que hizo Jesús espiritualmente, nos ofrece que por la fe ahora creamos lo que Él ganó y lo recibamos, ¿sí? Recibamos esa salvación por fe. ¿Saben qué me estaba imaginando? Que el Señor nos vuelve a dar una oportunidad y es como si nos volviera a colocar frente al árbol del bien y del mal. Y ahora, por la obra de Jesús, todos nosotros tenemos la posibilidad de escuchar la voz de Cristo y de decir, no le creo a Satanás, yo le creo a Jesús. Amén. En vez de creerle a Satanás, le creo a Jesús. Jesús ganó una salvación para mí. Yo estaba perdido eternamente, pero vino Jesús que por la obediencia ganó una salvación y me dice que si yo creo en Él y lo hago mi Señor y mi Salvador, entonces recibo esa salvación por gracia, por don inmerecido. ¿Sí? Así que el que cree, mira Colosenses 1:13 lo que dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. El que cree espiritualmente pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces, vos no lo viste, vos no viste lo que pasó. Pero como nos decía el jueves, el martes, ayer martes, Hernán en el grupo de varones les decía que su esposa, ¿sí?, accedió a escuchar el mensaje de Cristo, a conectarse con la iglesia, porque empezó a ver un cambio interior en su vida. Si alguien sabe si cambiaste o no, es tu mujer, ¿no? Si alguien sabe si cambiaste o no, es tu marido. Porque en casa no se pueden dibujar. Gloria a Dios por eso. Ahí se ve la verdad. Entonces, ella vio un cambio. ¿Qué pasó? Por afuera era el mismo, pero espiritualmente, cuando él le creyó a Jesús, fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y ahora tenía otra sustancia. Ahora era hijo de la obediencia. Ahora, a pesar de las luchas, de las debilidades, de las tentaciones,
de su carne, ahora estaba dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Y día a día empieza a manifestarse la gloria del Señor en nuestra vida. Así que el que cree no solo recibe salvación, sino que es trasladado de un reino, de un gobierno a otro. Así que estamos hablando, el Señor nos está hablando de reinos, de gobierno, de dominio, de conducción, de quién dirige tu vida, de a quién le respondes, para qué vivís, para quién vivís. De esto se trata ser verdaderamente hijos del Señor. Desde el mismo momento que Jesús vino a la tierra, el mundo estaba, imagínense cómo sigue estando todavía, bajo el imperio de Satanás. Pero desde el mismo momento que la presencia de Jesús, ¿no?, se manifestó en carne sobre la tierra, hubo un choque de reinos. Empezó a haber una lucha espiritual, ¿sí? Dice Mateo 12:28. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu Santo, hay otras versiones que dicen por el dedo de Dios, entonces el reino ha llegado y está entre ustedes. ¿Cuándo apareció el reino de los cielos en medio del reino de las tinieblas sobre esta tierra? ¿Cuándo apareció? Con poder, con Cristo Jesús. Y ahí hubo un choque espiritual. Por eso se empezaron a dar las cosas que antes no se daban, la liberación. Jesús empezaba a liberar a los endemoniados. Donde estaba Jesús, la autoridad espiritual de Jesús hacía que los demonios huyan, ¿sí? Así que, entonces, cuando Cristo viene, se da este choque de reinos. Quiere decir que el reino vino, quiere decir que Dios irrumpe con poder y con gloria. Y que Satanás ahora se tiene que someter. Antes hacía lo que quería, ¿no? Entonces ahora viene Cristo Jesús y hace valer su autoridad por sobre Satanás. Y eso también lo ganó para nosotros. Una de las primeras cosas que Jesús dice, que cuando nos envía, dice, les doy autoridad sobre todos los demonios, sobre todos los demonios. Esto es lucha espiritual. Esto no es solo ser hijo, hija del Señor. Esto es que seas un soldado y una guerrera de Dios. Estás para cosas tremendas. Estás para atar y desatar, y estás también para someter a las obras de impiedad y a los espíritus inmundos, ¿sí? Así que su reino está aquí. El poder de Dios descendió, el poder de Dios empezó a manifestar. Jesucristo empezó a salvar, a sanar, a libertar en medio de un imperio de oscuridad. Ahora, importantísimo esto, este reino es espiritual. Y este es el gran conflicto que tenemos. Es un reino espiritual. Y estamos tan, no sé si convencidos por este mundo y por la falta de conexión con el Espíritu Santo, de que todo lo que se ve es lo real, ¿no? Que nos cuesta mucho el mundo invisible, nos cuesta mucho seguir la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Pero el Espíritu Santo y el ámbito espiritual es más real que el natural, ¿sí? Entonces, espiritualmente, nosotros no lo vemos, pero espiritualmente se estableció un gobierno sobre la tierra, descendió. Y nosotros somos parte del gobierno que somete al enemigo en el nombre de Jesús. El que antes te manipulaba como un títere, ahora, si vos le crees al Señor, el Espíritu Santo está en tu espíritu, está debajo de tus pies. Tiene que obedecer. Nosotros cuando hemos liberado, muchas veces los demonios es como que empiezan a resistir y te dicen, no voy a salir, te hablan. Entonces vas a salir en el nombre de Jesús. Nunca tenés que dudar, porque la palabra del Señor es sí y amén. Y no se trata de tu condición, no hay que jugar con esto. Yo estoy hablando de cuando vos estás en condiciones, estás a cuentas con Dios, sabes que estás unido al cuerpo de Cristo, bajo cobertura, y se te manifiesta alguien. En el nombre de Jesús, no dudes. Dice, como dicen, no des marcha atrás o no retrocedas ni para tomar envión. Tenés que ser firme porque no se trata de tu obra, sino de la obra de Jesucristo, ¿sí? Así que ahora este reino no es material, no es político, no es militar, es un reino espiritual. Y todos nosotros tenemos la tendencia a buscar lo material. Y nos está pasando aún como iglesia, que a veces estamos más preparados para manifestaciones públicas que para consagración y oración. A veces nosotros entendemos que vamos a ganar territorio en medio de la oscuridad, saliendo y haciendo piquete y marcha, que
consagrando nuestra vida, desarrollando la presencia y el carácter de Cristo en nosotros, orando y estableciéndolo espiritualmente. El reino se establece espiritualmente, ¿sí? Mira, Lucas 1, 31, 33, cuando el ángel Gabriel le habla a la Virgen María, dice, y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre toda la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Si su reino no tendrá fin, quiere decir que es un reino espiritual y eterno, porque las cosas en este mundo todas tienen fin, ¿sí? Entonces es un reino espiritual y eterno. El reino de Dios se establece en los corazones. El reino de Dios no es que se establece en un sillón, ¿sí?, de poder, sino que se establece en el corazón de las personas que le creen a Jesús y que lo reciben como Señor y Salvador. Es un reino que en vez de generar una cuestión material, política, social, militar, genera una situación espiritual de transformación interna. Hay un cambio de naturaleza, hay un cambio de vida en nuestro corazón. El reino se establece en nuestros corazones para reproducir el carácter de Cristo. Amén. Nosotros podríamos ser muchísimos evangélicos y podríamos ser una institución, entre comillas, cristiana, numerosa, y hacer como hizo Constantino, obligar a todo el mundo a que reconozca externamente a Jesús. Pero aunque toda nuestra nación diga, sí, sí, vamos a hacer lo que Jesús dice y por obligación nos hacemos cristianos, eso no tendría resultado espiritual, porque el resultado espiritual se produce con la verdad, con un corazón que en serio se entregó al Señor. El Señor por eso no le interesa tanto el tema numérico. Si Jesús tenía todas las posibilidades de bajar legiones de ángeles que hicieran que todos se conviertan. Si el Señor quisiera, se manifestaría de una manera en que nadie dude, porque todos los verían como cuando venga en su segunda venida, ¿no? Que no va a venir como cordero, ahí va a venir como el león poderoso. Ahí va a someter al diablo y a todos. Pero ahora el Señor está buscando corazones que amen la verdad. Por eso el Señor no se manifiesta así, sino que Él responde a un corazón que clama y que busca la verdad. Así que el gran dilema del pueblo de Israel cuando Jesús le hablaba del reino es que ellos imaginaban que ahora, sí, Jesús venía y los iba a ayudar para someter a los romanos que los tenían sometidos a ellos. Ellos, en vez de pensar en un reino espiritual, pensaban en un reino político, militar. Y este es el gran dilema también de la iglesia. Posiblemente la iglesia continúe haciendo cosas apuntando, ¿sí?, a ganar a veces fuerza política, a ganar fuerza militar, a ganar cosas externas, pero lo externo, si no responde a algo de verdad interno, no tiene sentido. El Señor a eso le llama sepulcro blanqueado. Al Señor no le interesa que toda Argentina un domingo esté en una iglesia si esos corazones de verdad no están consagrados y rendidos. Al Señor no le interesa que nosotros tengamos cultura cristiana por costumbre externa. Al Señor le interesa que, a ver si entendimos que Él vino a salvarnos, le entregamos nuestro corazón, ¿sí? Tenemos salvación eterna y la presencia del Espíritu Santo a través del nuevo nacimiento del Espíritu. Una vida transformada, fruto del Espíritu. Ese amor, esa benignidad, esa autoridad espiritual para deshacer las obras de Satanás, ¿sí?, en nuestros corazones. Así que nosotros en este tiempo no debemos confundir, ¿sí?, de que edificios, estructuras, templos de piedra, de madera, ¿sí?, enormes, son sinónimo del establecimiento del reino. Cantidad de gente no es sinónimo del establecimiento del reino. Puede ser que pase y está bien que acompañemos la verdadera obra de Dios con estructura, en el sentido de que necesitamos un salón para reunirnos, necesitamos medios para comunicarle a todo el mundo, necesitamos recursos, pero no es la base para creer que el reino de Dios se está estableciendo la cantidad, las estructuras humanas, los edificios, los templos, sino corazones transformados. ¿Amén? Entonces, no está mal el acompañamiento material, ¿sí?, pero no tenemos que confundir con el verdadero objetivo de Jesucristo. Por eso les decía, Constantino, ¿se acuerdan de Constantino? Constantino era un emperador que dijo, a partir de ahora, todos los que están en mi imperio
van a ser cristianos. Y llamó a su ejército y les ordenó, el que no reconoce a Jesús como su Señor, muere. Miren, de ahí nació la Iglesia Católica o el poder que manejó la Iglesia Católica. Nació una iglesia que se hizo muy religiosa y en vez de ser la iglesia cada vez más espiritual y purificada, se transformó en una institución religiosa que no cambia nada. ¿Sí? No estoy hablando de todos, estoy hablando en líneas generales. De ahí nacieron las cruzadas. Las cruzadas es ir a otros países, sobre todo, ¿no?, en la tierra de Canaán, a someter gente, ¿sí?, que no cree en Jesús a punta de espada. ¿Qué trajo eso? Más odio, más rencor, más muerte. Entonces se dan cuenta que no se trata de una cuestión externa, sino que se trata de algo que pasa en nuestros corazones. Por eso el mundo está lleno de comentarios y críticas para la iglesia en líneas generales, porque en muchos hogares se va el domingo a misa, se va el domingo a las reuniones evangélicas y en casa pasa otra cosa, ¿no? O en el trabajo pasa otra cosa. Por eso el Señor dice, no se trata de un reino externo, sino de un reino espiritual y un cambio interior. Un corazón que vuelve a latir a la manera de Jesús. Entonces, ¿cuáles son las características de la gente del reino, del avance del reino? Corazones transformados, vidas radicalmente cambiadas, vida transformada. Si vos no cambiaste, si no hay cambios en tu vida, si no hay cambios en tu entorno, si no pasa como con este hermano, que la señora dijo, mirá, la verdad que como predicador no me convenciste, pero como hiciste unos cambios, voy a ir a ver qué onda. Y se abrió y recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces tiene que haber cambios. Si nunca le pedías perdón a nadie porque eras un soberbio, un altivo, de repente la gente que está cerca tuya tiene que empezar a ver. Te decís, che, mirá, la verdad que perdoname. Y en casa van a decir, ¿qué pasó? ¿No? Porque jamás pedía perdón. Así es el ser humano. Tiene que haber cambio. Gente que de verdad se preocupa por el otro. Gente que mira al prójimo y dice, me interesa que te vaya bien. Te amo con un amor totalmente desinteresado. Y esas cosas, les aseguro que cuando recibimos gente, sobre todo los nuevos, les cuesta mucho creer que vos tenés ese espíritu, no porque vos seas diferente, sino que el Espíritu Santo, la sustancia del Espíritu Santo está en nosotros y nos cambió. Te deseo el bien de todo corazón y tengo la capacidad por el Espíritu Santo de llorar con vos y alegrarme con vos. Eso es lo que rompe, ¿no?, toda maldición. Aparte de que el Señor hace milagros, el Señor sana, libera, ¿sí?, hace señales. Así que dice, les aseguro que el que no reciba, Lucas 18, 17, el reino de Dios, el gobierno de Dios, la autoridad de Dios, como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y sí, una característica de los niños es la simpleza, es la humildad, es la fe, ¿no? No me acuerdo quién decía, no sé si fue Analía, que decía, si tenés un nene chiquito y sos un buen padre, una buena mamá, vos le decís, tirate, ¿no? Ponele que esté en altura y se tira, no duda. Un chico no duda. Pero ¿saben cuál es la mayor característica o la característica sobresaliente de un niño? Que es dependiente. Un chiquitín que no tiene todavía la capacidad de producir nada depende de aquel que lo esté cuidando. Depende de sus padres o de su tutor. No puede solo. Entonces lo que nos está diciendo Dios, reconozcan, varoncito, mujer, ¿no? Bajen esa altivez, esa independencia y reconozcan que necesitan a Dios, que solo no pueden. Sean dependientes de Dios como lo era en un principio antes del pecado, ¿sí? Así que Jesús inicia, ¿sí?, su iglesia diciéndoles, no hagan nada sin ser antes llenos del Espíritu Santo. O sea, ¿y qué les dice después? El Espíritu Santo los va a capacitar, les va a enseñar, los va a guiar, los va a redarguir, ¿sí? Les va a dar palabra cuando abran su boca, el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Que la iglesia nace de verdad siendo como niños dependientes del Padre en todo. Nosotros contamos los números y decimos, bueno, a ver cuántos hermanos hay, entonces podemos hacer esto. Nosotros medimos nuestras fuerzas
Y según la fuerza que tenemos, decimos podemos alcanzar esto otro. En el reino de los cielos no es así. En Cristo todo es posible si puedes creer. No se trata de números, se trata de hacer su voluntad y de entrar en su plan perfecto. Y no tiene que ver con reconocimiento humano, tiene que ver con estar en el centro de su voluntad. Él tiene un solo lugar en donde te vas a sentir satisfecho, el centro de su voluntad. Puede ser que seas famoso o no, a Dios no le interesa eso, porque puedes ser famoso, pero no le robás la gloria a Dios, no hay problema. El problema es que le quieras robar la gloria a Dios, que vos te quieras poner en el lugar de Dios. Puede ser que seas famoso o no, puede ser que tengas muchos seguidores, following, like, todo lo que vos quieras. Puede ser que tengas todo eso. A Dios no le molesta. A Dios lo que le interesa es la calidad de tu corazón, no la cantidad de seguidores que tenés. La calidad de tu obediencia. Amás su palabra, amás su persona más que todo. Amás su persona más que vos mismo. Amás su palabra más que tu propia opinión. Entonces el Señor ahí dice, con esta, voy a hacer algo poderoso. Amén. Así que, primer característica, dependencia total, plena del Espíritu Santo. La confianza no está en mis fuerzas, en la cantidad, en los dones, sino en la persona del Espíritu Santo, en la persona de Dios. Otra característica es gente que le pone, como decíamos el domingo, a Dios como prioridad. Lucas 12:31. Mas ustedes busquen primero el reino de Dios y su justicia. Pero en Lucas 12:31 dice, mas ustedes busquen primero su reino y las demás cosas les serán añadidas. Estaban los discípulos preocupados por qué iban a comer, ¿sí? O qué iban a vestir, ¿no? Entonces el Señor los ve que estaban discutiendo y le dice, ¿por qué discuten esas cosas? ¿Acaso no saben que solo aquellos que no tienen Padre eterno se preocupan por esas cosas? Ustedes tienen Padre. ¿No me vieron multiplicar los 5 panes y los 2 peces? ¿Acaso tienen temor de que no les voy a proveer? Y el Señor les dice, los hijos, ¿sí?, confían porque ponen a Dios como prioridad, buscan primero el reino, entonces están en comunión plena con Dios y están todo el tiempo escuchando palabras de afirmación y palabras de valorización y palabras también de cuidado. El Señor te protege, Él te cuida y Él te provee. Así que nunca tenemos que poner nuestros logros personales, nuestras necesidades, nuestros deseos personales por sobre los intereses del rey. Cuando el rey llama, tenemos que ser como soldados y como guerreras del Señor. Señor, dejo todo por seguirte. Dejo todo, todo por seguirte. Así que nuestras motivaciones, nuestras aspiraciones, nuestras actividades personales, y escuchen esto, tienen que estar sometidas a los intereses del reino de los cielos. Y esto sería buenísimo que nosotros lo podamos entender y que no caigamos tampoco en la cultura de nuestra sociedad costera, que hace cambios según la temporada. Yo sé que a veces pasa, y creo que pasa en esta congregación también, que a veces tenemos gente que como la primer camada que salió de Egipto llega hasta cierto punto, pero mis oraciones y mi fe llega y alcanza a que la generación que se esté formando en todo tiempo, en todo mes, en todo día, ponga al Señor por sobre todas las cosas. Que diga, bueno, no importa si es enero, febrero, marzo, Señor, tengo una prioridad. Te pongo a vos primero, mis primeras horas son para adorar al Señor, para entregarle mi semana. Señor, si no lo pude hacer hasta ahora, oro para que el año que viene o la temporada que viene no pierdas tu prioridad. No hay condenación, no estoy diciendo que hay condenación, pero sí hay una enseñanza de parte del Señor que trae bendición. Si buscas primero al Señor, el Señor te va a dar todas las añadiduras. No es mi promesa, es la promesa del Señor. Amén. Y nos liberamos de esta maldición de terminar arruinados en abril, porque ya no es de enero y febrero, es de diciembre hasta Semana Santa. Y llegan los hermanos que lo tenés que levantar con cuchara. Entonces tenemos que poner a Dios como prioridad. Él es el que promete. ¿Le creo o no? No perdés la salvación por no hacerlo, pero te perdés bendiciones tremendas. Porque el Señor se mueve con gente de fe. Al Señor le agrada la gente de fe. Si crees vas a ver la gloria del Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces tenemos que romper con estas cosas. No acomodo.
el reino a mi agenda. Nunca le doy las obras a Dios, porque Él es la fuente de vida. Acomodo mi vida a la agenda de Dios. Vamos a formar una generación así. ¿Qué dicen ustedes? Yo quiero una generación que sea apasionada por Dios, que lo adore por sobre todas las cosas y que de verdad diga, mi Rey, mi Señor, mi Padre amado está sobre todo. Si yo lo busco a Él primero, Él me va a dar todo lo que necesito. Amén. Así que en tercer punto, y esto le va a gustar a Alberto. Tercer punto y característica de gente del reino. Viven para anunciar a tiempo y fuera de tiempo el reino de Dios. Como sea, anuncian. Lucas 9, 59, 60. A otro dijo, sígueme. Pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Le dice uno que quería seguir a Jesús. Mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. En algún momento Jesús se puede poner para vos o para mí hasta ofensivo. Pues sí, Señor Jesús, no te estoy pidiendo que quiero ir a robar un banco antes de seguirte. Quiero ir a enterrar a mi padre, quiero ir a enterrar a mi madre, a un familiar. Y el Señor captó la onda. Dice, hoy va a ser esa excusa, mañana es buena, pero mañana va a ser otra. Hoy es el día. ¿Me vas a seguir? ¿Me vas a poner por sobre todas las cosas o no me vas a seguir? Es cortito y al pie, Jesús. No sé a cuántos les gusta. Hay gente que no le gusta. Hay gente que le gusta ser oblicuo. A otros les gusta que las cosas se les digan de frente y no anden con vuelta. Así que el Señor podía sonar ofensivo, pero Él nos confronta con nuestras vacas sagradas. ¿Qué es lo que pones siempre en primer lugar? ¿Qué es aquello a lo que tenés que renunciar? Puede ser un objetivo personal, puede ser algo material, puede ser una relación, puede ser el sueño de una familia, que es algo hermoso, pero el Señor dice que Él tiene que estar por sobre todas las cosas. Y con este muchacho que quería algo bueno, quería enterrar a sus padres, quedó bien claro. Nada puede estar por encima de Jesús. En tiempos finales, en tiempos donde estamos cerca de la segunda venida del Señor, el Señor está zarandeando y sacudiendo a su iglesia para que los verdaderos, ¿no? Los que de verdad lo aman por sobre todas las cosas, en este tiempo brillen, sean luminares, sean un resplandor de la gloria del Señor. Porque Jesús nos dejó algunas cosas para venir a salvarnos. Él dejó toda su gloria para venir a rescatarnos. Amén. Entonces así tenemos que ser como nuestro Señor. Él nos confronta con nuestras vacas sagradas, con nuestras excusas. Él te dice, hoy es el día para recibirlo, hoy es el día para consagrarse, hoy es el día para anunciar, hoy es el día para anunciar. Y tenemos las redes, hoy tenemos oportunidades de anunciar todo el tiempo, ¿sí? Así que el reino de Dios es un reino espiritual eterno. Y acá viene el último dilema. ¿El reino de los cielos vino o va a venir? ¿No? Porque dice que va a venir en algún momento, y ahora se los leo, cuando Cristo venga, pero también dice que vino. Lucas 17, 20, 21. Los fariseos le preguntaban a Jesús, ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Y él les respondió, la venida del reino de Dios no puede someterse a cálculos humanos, diría yo, ¿no? No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. Así que en esa porción de la Biblia está diciendo dos cosas. El reino vino, pero el reino está viniendo. El reino vino, pero el reino sigue viniendo. Y en primer lugar, lo primero que destacamos que va a venir sí o sí de manera sorpresiva. La Biblia nos enseña, y el mismo Jesús habla, de que así como el tiempo de primavera anuncia, ¿no?, la llegada o la cercanía de la cosecha, hay señales, ¿no?, que se están dando, y creo que cada vez más se están dando, de que la segunda venida del Señor está cerca. Pero dice, ni se les ocurra hacer cálculos. Ya hubo iglesias que lo hicieron, ya hubo congregaciones que lo hicieron y obviamente fallaron. El efecto sorpresivo va a estar. ¿No? El Señor dice, cuando estés distraído, cuando no lo estés esperando, ahí voy a venir. Podés más o menos estimar la temporada. Podés saber que hay brotes y decir, estamos cerca de la cosecha porque estamos en primavera. Pero no podés decir tal día, tal fecha, tal hora, porque solo el Padre lo sabe, ¿sí?
Así que Él enseñó que, por un lado, vendría el reino de manera completa, pero el reino ya está entre nosotros. Dice, si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, quiere decir que el reino ya está entre nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron experiencias de liberación, o fueron liberados o liberaron a otro, pero eso quiere decir que el reino de Dios está, con poder y con autoridad. Ya está, ¿sí? Ahora, lo que Jesús nos enseña, que Él en la cruz del Calvario ya ganó la guerra completa. Por eso a mí me gusta con otros pastores hablar de lucha espiritual y no de guerra espiritual. Porque la guerra está ganada, pero tenemos batallas todavía, ¿no? El Señor en la cruz del Calvario lo venció a Satanás y venció el pecado. Pero nosotros todavía pecamos y Satanás todavía está suelto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga en su segunda venida. Y ahí sí, con poder militar, con fuerza bruta, va a someter al diablo y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Mientras tanto, estamos nosotros como peregrinos y extranjeros. Vivimos, experimentamos el gobierno de Dios en nuestro corazón. Yo en mi casa serviré al Señor. Mi casa se transforma en un lugar de bendición. Cuando estoy junto con los hermanos generamos ámbitos de gloria. Pero cuando salís a trabajar, cuando salís a estudiar, cuando prendés la televisión, cuando te metes en las redes sociales, ves que el cielo no está, ¿no? O no estamos en el cielo. Estamos todavía bajo el imperio de Satanás. Yo me veo un poco, y disculpen los que son más jóvenes porque van a decir quién es Rambo. ¿Saben quién es Rambo? Bueno, es un personaje en realidad. ¿Vieron las películas de Rambo? ¿Sí? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿No? ¿Sí? Bueno, están viejos, che. No, lo digo por mí, estamos viejos, perdón. Vieron que él iba y se metía en la selva a rescatar. Él no estaba en su territorio, sino que estaba en territorio enemigo, pero era Rambo. Las balas le pasaban por acá, y si lo tocaban, y agarraba, así se cosía con los dientes. Nosotros somos como Rambo. Podrán atacarnos, pero no nos van a vencer. Nos pueden lastimar un poco. A veces nos lastima Satanás. Vieron que nos toca, ¿no? Nos ofende, ¿no? Nos desanima, nos enferma. Pero no me venció. No me va a vencer porque yo vencí con Cristo en la cruz del Calvario. Me podés tocar el cuerpo, los sentimientos, los pensamientos un poco, pero estás vencido y yo voy a seguir rescatando gente que está esclavizada por Satanás. Voy a meterme en la selva de este mundo, voy a abrir las puertas de maldición. ¡Ah! ¡Qué pasión! ¡Qué hermosura liberar gente! Antes yo le esquivaba la liberación. ¡Qué bendición liberar gente! ¡Qué bendición hablarle la palabra de Dios de verdad a alguien porque lo estás experimentando y que su corazón sea traspasado! Alguien que no creía en nada ni en nadie porque fue abusado, porque fue oprimido, porque fue vejado, porque fue usado. De repente vuelve a la inocencia de la fe, porque el Espíritu Santo es fiel. Y si hay un corazón que se dispone, cuando vos hablas, el Espíritu Santo imparte, toca ese corazón, le da nueva vida, sana las heridas y los libera de toda opresión. No hay tarea más gloriosa, más apasionante, aventura más maravillosa que estar conectado con el general de generales, con el rey de reyes. Seguir las directivas del Espíritu Santo. No te limites, no te condiciones, no te mires vos, no mires tu cuerpo. Mira al Espíritu Santo, porque somos un reflejo de lo que miramos. Cosas mayores, dijo Jesús, estas señales seguirán a los que creen. Impondrán manos y sanarán a los enfermos, van a liberar a los endemoniados, van a hablar y muchos se van a convertir en el nombre de Jesús. Vas a vivir a Cristo en tu familia y se van a entregar al Señor. Ahora, dice Lucas 21, 34, 36, dice Jesús, pero tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería y embriaguez, ni de las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no les sobrevenga de repente, porque caerá como un lazo sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Por lo tanto, manténganse siempre alertas, siempre atentos. Oren para que se les considere dignos
de escapar de todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre. Debemos estar confiados como hijos, pero alertas como soldados en territorio enemigo. Confiados como hijos bendecidos por un Padre eterno, glorioso y poderoso. Pero tenemos que estar alertas porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. A veces se te puede vestir de un príncipe azul, ¿no? Y termina siendo un tremendo lobo rapaz. Tenés que tener cuidado. A veces se presenta como la oportunidad de tu vida. Vas a ser millonario en 3 segundos. Y, ¿no? Satanás te desplumó todo. Te arrasó todo. Así que espiritualmente tenemos que estar alertas. La mejor forma de vivir es consagrados y en plena comunión con el Espíritu Santo, orando sin cesar. ¿Qué quiere decir eso? Que mi espíritu está todo el tiempo elevado a la presencia del Espíritu Santo, en comunión, oyendo su voz, en oración, en meditación de su palabra. El Espíritu Santo nunca te va a pedir que hagas algo contrario a la palabra de Dios. Por eso el Señor nos dejó su palabra escrita. Importante no solo orar, ser guiado por el Espíritu Santo, conocer las Escrituras. Jesús, cuando Satanás lo atacó, dijo: escrito está. Amén. Así que, ¿y qué más? Diría Alberto Ernesto. ¿Qué más? ¿Qué más? Ocupados en anunciar. Porque el amor sin acción no es completo. La devoción sin acción no es el evangelio completo. Nosotros recibimos para dar. Nosotros, cuando no anunciamos, cuando no nos ocupamos en discipular, nos estancamos como agua de laguna, como les conté esa vez que nos metimos acá en la valle, que por arribita se veía transparente. Dijimos, acá nos vamos a bañar, hacía como 5 días que no nos bañábamos ahí en el campo. Imagínense lo que eran esas carpas. A mí me había pillado un zorrino aparte, como un condimento extra. Dijimos, acá nos vamos a bañar. Nos metimos, y usted, el que sabe de campo, si conoce lo que es un agua estancada de lluvia, por arriba se ve bien. Cuando pisamos la parte del fondo, empezó a salir una podredumbre, salimos disparando de ahí, ¿sí? Entonces nosotros recibimos para dar. Es una contradicción la adoración sin anunciación. Es una contradicción la devoción sin discipulado. Es una contradicción el amor sin acción. Si querés te lo digo de vuelta, porque me inspiró el Espíritu Santo ahí. Es una contradicción la adoración sin anunciación. Es una contradicción el amor sin acción. Es pura cáscara. Es una contradicción la devoción sin discipulado. Cuando salís de tu mirada pobre, mediocre, limitada, cuando empezás a anunciar y una almita nueva el Señor te la pone a cargo, vas a clamar, vas a orar. Hay gente que no se congregaba hacía muchos meses, de repente le habló un vecino, el vecino dijo, quiero ir a la iglesia. Empezó a congregarse y se activó la persona que ya teóricamente tenía a Cristo. El nuevito lo terminó activando. El Señor te hizo para dar. Hay que anunciar, hay que discipular, hay que bendecir. Empezá como sea, pero buscá anunciar, buscá discipular, buscá darle a otros. Porque al final de cuentas, ¿para qué nos dejó el Señor acá? ¿Para qué nos dejó? Porque si estás salvo, tenés lo que necesitabas. Porque el objetivo del Señor es salvarte. Pero si te deja un tiempo en la tierra, ¿para qué es? Para que sufras, para que vivas aflicciones. No, para que en el medio de este caos que es esta tierra, seas lumbrera para los que están en la oscuridad. Para que con vos, cuando venga el helicóptero a buscar a Rambo, si salgas de abajo del agua con ¿vieron esa ametralladora que tenía? Y te cargues como 8 al helicóptero. Así, me voy yo, pero me voy. Satanás, te saco 8, 25, 350, lo que Dios me permita. Yo no sé, a mí me emociona, yo no sé ustedes. A mí me encanta ser cristiano. No para venir el domingo como una cosa religiosa, como un decorado lleno de polvo que no lo agarran y lo ponen el domingo ahí y el lunes al trabajo. No. Esto es vida y vida en abundancia.
Yo espero cosas tremendas, cosas grandes, porque tengo un Dios poderoso. Es Rey de reyes y Señor de señores. Así que cachetealo al de al lado, animalo, decirle, no seas como Nicodemo. Y este es el problema, porque nosotros no entendemos que tenemos todo en el Espíritu. No lo entendemos. Es como Nicodemo, la mujer samaritana. Jesús le dice a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, ¿y cómo voy a hacer para entrar de vuelta al vientre de mi madre? No entendiste nada. Nacer de nuevo es nacer del Espíritu Santo. A la mujer samaritana le dice, yo tengo un agua que va a saciar tu alma una vez y para siempre. Y la mujer le dice, ¿dónde está esa agua? Porque no es un reino material, militar, social. Es espiritual. Tenés que estar conectado con el Espíritu Santo. Tenés que tener hambre y sed del Espíritu Santo. Y vas a ver que la manifestación gloriosa del Espíritu Santo te aviva vos y encendés a todos los que están al lado. ¿Habrá alguien que diga aleluya, que sea pentecostal, gloria a Dios? Amén. Vamos a conquistar en el nombre de Jesús. Vamos a extender el reino en el nombre de Jesús. No por nuestros méritos, por los méritos de Cristo. Amén, que los ganó para nosotros. Amén. Gracias, Padre, por este tiempo.